Anunnakis en la Atlántida. El Ciclón de la Eternidad es una obra fascinante que explora los secretos ocultos de la Atlántida, los Anunnaki y las fuerzas cósmicas que determinan el destino del universo. Escrito por José María Alarte Duarte, el libro se adentra en un viaje épico de autodescubrimiento y liberación, donde los personajes, inmersos en un conecto ancestral, deben enfrentarse al ciclo eterno de creación y destrucción que rige todas las realidades. La historia sigue a Azara, un ser elegido que, gracias a la intervención de la llama primordial, comienza a recordar su naturaleza cósmica y se convierte en el agente de cambio que puede romper el ciclo de la existencia. Acompañado de Seyra, su guía espiritual, Azara enfrenta a los poderosos dioses Anunnaki, Enki y Enlil, quienes luchan por mantener el orden y el equilibrio de un universo atrapado en la repetición perpetua de la creación y la destrucción. A lo largo de la obra, Alarte Duarte fusiona el misticismo ancestral, la filosofía de los ciclos cósmicos y las historias de los dioses olvidados para tejer una narrativa profunda y multifacética, donde las leyes del espacio-tiempo y la conciencia se deshacen, dejando al lector ante una reflexión trascendental sobre el propósito del ser y el cosmos. El Ciclón de la Eternidad no solo es una novela de fantasía, sino una meditación loca sobre el destino, la libertad y la unidad. Es un canto a la búsqueda de la verdad en medio del caos cósmico, donde los personajes se enfrentan a dilemas existenciales sobre el orden universal, el libre albedrío y el sacrificio. Alarte Duarte nos invita a cuestionar la realidad misma, a desatar el tiempo y a liberarnos de los ciclos que nos mantienen atrapados. Este libro es una invitación a la expansión de la conciencia, a ver más allá de las limitaciones del mundo físico y a conectarnos con la esencia primordial del universo. Una obra que cambiará la forma en que entendemos el tiempo, el espacio y el propio sentido de nuestra existencia. El eco del origen. Antes de los reinos del hombre, antes del tiempo contado por los soles, hubo una era silente, velada por el olvido. Una era en que el cielo caminaba entre la tierra y las estrellas hablaban en lenguas de fuego. Los que descendieron del firmamento eran llamados Anunnaki, portadores del saber estelar y guardianes de los secretos de la creación. No eran dioses, pero así fueron vistos por los primeros que alzaron la mirada. Su propósito era doble: custodiar los hilos del universo y encontrar aquello que ni ellos comprendían del todo. Guiados por Enki, el arquitecto del abismo, hallaron una isla que vibraba con el pulso del cosmos. En ella, erigieron la Atlántida, ciudad de luces líquidas y torres cantantes, donde el alma y la materia se entrelazaban. Allí crearon al hombre nuevo, mezcla de arcilla y estrella, para que ascendiera, para que recordara. Pero no todos los Anunnaki compartían ese sueño. Enlil, el juez del cielo, vio peligro donde Enki veía esperanza. Temió que el fuego otorgado encendiera rebelión. Y su temor, como una semilla amarga, floreció. Los atlantes crecieron. Algunos alcanzaron la visión interior. Otros, cegados por el poder, abrieron puertas que debían permanecer cerradas. En lo profundo del templo central, descubrieron la llama primordial, una chispa que no pertenecía ni a la tierra ni al cielo. Un fragmento del origen, el pulso del todo. Fue entonces cuando la guerra silenciosa se desató. No fue una guerra de ejércitos, sino de vibraciones, de intenciones, de realidades que colisionaban. Y cuando la armonía se rompió, el mar lo cubrió todo. No como castigo, sino como sello. La Atlántida cayó. Pero la historia no terminó. Pues en las memorias ocultas de los antiguos, en los susurros de las piedras y en los sueños del alma, la verdad sigue viva. Y quien escuche despertará. ¿Quieres que ahora tracemos los capítulos principales que desarrollarán esta historia? ¿O preferirías seguir en este tono y avanzar con el capítulo 1, entrando ya en la historia? Perfecto. Vamos a continuar con el capítulo 1, iniciando ya la narrativa en un tono envolvente, mítico y revelador. Este primer capítulo puede mostrar la creación de la Atlántida y la llegada de los Anunnaki desde una perspectiva casi mística, preparando el terreno para el conecto que vendrá. Capítulo 1. Los que vinieron del fuego celeste. No hubo estruendo en su llegada. Solo un murmullo en los vientos, un cambio en la vibración del aire,
como si la tierra supiera que algo sagrado se aproximaba. Las nubes se abrieron, no por fuerza, sino por reverencia, y descendieron los hijos del firmamento, envueltos en luz dorada y geometrías que desahaban la comprensión humana. Eran los Anunnaki. No eran carne como los hombres, ni espíritu como los dioses olvidados. Eran puentes vivientes entre mundos, entre planos. Traían en su interior las memorias de constelaciones antiguas y el lenguaje silencioso de las estrellas. En su vanguardia venía Enki, llamado en otros mundos Ea, el portador del agua y del conocimiento. No tenía corona ni cetro, pero donde posaba su mirada, la vida despertaba. Él fue quien eligió la isla. No por su belleza, sino por su latido, un pulso oculto bajo las aguas que llamaba desde el núcleo del planeta. Aquí, dijo Enki a sus hermanos, se abrirá el ojo. Y así comenzó la obra. Atlántida no fue construida con piedra, sino con intención. Cada estructura se alzó siguiendo proporciones que resonaban con el universo. Las columnas hablaban. Las cúpulas emitían frecuencias de sanación. Los cristales no eran meros adornos, eran guardianes, codicadores del tiempo. Los Anunnaki mezclaron su esencia con la de la tierra. Del barro vivo, del canto de las ballenas y del fulgor de los rayos crearon a los primeros atlantes, seres altos, luminosos, con ojos que recordaban las estrellas. Ellos serían los herederos del conocimiento o los responsables de su pérdida. En los primeros ciclos, reinó la armonía. Enki enseñaba los misterios del alma, el poder de la vibración, la danza entre el macrocosmos y el microcosmos. Se hablaba con los elementos. Se sanaba con la voz. Se viajaba entre planos en templos de cristal sumergidos. Pero no todos los Anunnaki compartían esa visión. Enlil, el guardián de la ley, observaba desde la distancia. Para él, la creación debía estar regida por jerarquías. El conocimiento no debía compartirse libremente. La ascensión debía ganarse, no regalarse. Y temía que los humanos, al recibir las llaves del cielo, lo usaran para abrir las puertas del caos. Así comenzó la división silenciosa. La Atlántida crecía. Y con ella, la tensión entre quienes querían guiar y quienes querían gobernar. Aún no había fuego ni catástrofe. Pero en las aguas profundas del templo Esmeralda, algo comenzaba a agitarse. Algo que dormía desde antes del tiempo. ¿Quieres que sigamos con el capítulo 2, donde podríamos profundizar en la vida atlante, los templos, el conocimiento que se impartía o preeresir ya al despertar del conicto? Perfecto, continuemos. En el capítulo 2 profundizaremos en la vida cotidiana en la Atlántida, el esplendor de su conocimiento y tecnología, y cómo empezaron a surgir las primeras grietas en la armonía, tanto entre los atlantes como entre los propios Anunnaki. Capítulo 2 El sueño de los dioses. La Atlántida no era un continente, ni una simple ciudad. Era un mandala viviente, un cuerpo geométrico conectado a los latidos del planeta, flotando como una joya sobre el océano. Desde el aire, su forma revelaba círculos concéntricos, canales de agua pura, torres de cuarzo y jardines suspendidos donde el tiempo se deshacía en aromas. Los atlantes, creados a imagen del ideal cósmico, vivían en comunión con el todo. No había hambre, ni guerras, ni fronteras. Los pensamientos se compartían en silencio. Las emociones se transmutaban en luz. Cada uno tenía un propósito, no impuesto, sino recordado. Los templos eran escuelas de vibración. Allí, los jóvenes aprendían a leer el lenguaje de los cristales, a sanar con las manos, a viajar con la conciencia más allá del cuerpo. En el templo del norte, el conocimiento del cielo. En el templo del sur, los secretos del cuerpo y la materia. En el templo central, solo unos pocos eran admitidos, los guardianes del núcleo, encargados de proteger la llama primordial. Enki caminaba entre ellos sin arrogancia. Enseñaba con preguntas, despertaba con símbolos. Decía que cada ser era un fractal del universo, y que el verdadero poder no era controlar sino recordar.
Pero la perfección es frágil cuando nace en un mundo dual. Algunos atlantes comenzaron a ambicionar el conocimiento prohibido, cómo alterar la vida, cómo prolongarla, cómo crear sin límites. Descubrieron que los cristales podían abrir portales a otras dimensiones. Que la vibración correcta podía deformar el tejido del espacio. Que podían crear vida sin necesidad de los dioses. Fue entonces cuando Enlil descendió. Su presencia era distinta. Donde Enki traía huidez, Enlil traía orden. Donde uno hablaba de libertad, el otro hablaba de estructura. No vino solo. Trajo consigo a los Kursag, una casta de seres Anunnaki guerreros, custodios de la ley cósmica, vigilantes de los mundos en equilibrio. La Atlántida está desviándose, dijo Enlil. Si cruzan ciertos límites, la fractura no podrá cerrarse. Enki no respondió con palabras. Solo lo miró con esa tristeza de quien ya ha visto el Nali, aún así, elige la belleza del camino. Mientras tanto, en las cámaras subterráneas del templo central, los guardianes comenzaron a notar un cambio. La llama primordial, que había danzado en calma por milenios, empezaba a vibrar con fuerza. No era ira. No era temor. Era un llamado. Como si algo, o alguien, estuviera despertando. Seguimos con el capítulo 3. Podría ser el despertar de ese poder antiguo, el inicio de las manipulaciones y alianzas ocultas, o la aparición de un personaje atlante clave que cambiará el curso del destino. ¿Quieres algo de eso o prefieres otro enfoque? Excelente. En el capítulo 3, el corazón de la Atlántida empieza a agitarse. Introduciremos a un personaje clave, un atlante nacido con una conexión especial a la llama primordial. Su existencia será el detonante de eventos que ni siquiera los Anunnaki podrán detener. Capítulo 3. El hijo del resplandor. Su nombre era Azara. Nació en el equinoccio, cuando los tres soles se alinearon sobre el templo central. La ciudad entera vibró con una nota pura, como si el cielo cantara. Las aguas se tornaron doradas. Los cristales emitieron tonos que no se habían escuchado desde la fundación de la isla. Los sabios hablaron de un nacimiento sincronizado con el núcleo. Un ser marcado por la llama. Azara creció distinto. A los 5 ciclos, hablaba con las piedras. A los 7, podía entrar en trance y revelar visiones de mundos que nadie conocía. No estudiaba los cristales, los despertaba. Cuando tocaba las paredes del templo, éstas respondían con símbolos antiguos, algunos incluso desconocidos para los Anunnaki. Enki lo observaba en silencio, como si ya lo conociera desde antes del tiempo. Pero Enlil lo temía. Ese niño no es una bendición, dijo a los suyos. Es un espejo de lo que hemos intentado contener durante eras. Y en parte, tenía razón. Azara no era como los demás. No obedecía a las jerarquías, ni se sometía a las estructuras. Veía lo invisible. Escuchaba lo que el universo susurraba en los espacios entre las palabras. Cuando se acercaba a la llama primordial, ésta se elevaba, danzando como si lo reconociera. Una noche, sin permiso, entró en el núcleo del templo. Nadie supo cómo burló los sellos, las frecuencias, los guardianes. Se sentó frente a la llama y ésta le habló. No con palabras. Con memorias. Vio el origen. Vio los mundos antes del tiempo. Vio a los Anunnaki llegar no por conquista, sino por huida. Vio lo que la llama había contenido, una chispa de la conciencia primordial que todo lo une y todo lo destruye. Y comprendió su rol. No como Salvador. No como Dios. Sino como puente. Pero en el momento en que tocó la llama, algo cambió. El pulso de la Atlántida se desestabilizó. El cielo tembló. El mar rugió. Desde el espacio profundo, algo antiguo volvió su mirada hacia la tierra. Enlil exigió que Azara fuera aislado. Enki se negó. La tensión entre los hermanos alcanzó un nuevo punto de quiebre. Y Azara, desde la cima de la torre espiral, contemplaba el horizonte con la certeza de que el N había comenzado.
Seguimos con el capítulo 4. Puede ser la preparación de la guerra entre las facciones, el despertar de fuerzas arquetípicas, o la búsqueda de Azara por descubrir su verdadero origen. ¿Tienes alguna preferencia para el siguiente paso? Perfecto. En el capítulo 4, el equilibrio se fractura. Las líneas se trazan entre los que quieren preservar la armonía y los que temen lo que está por despertar. Azara, en su búsqueda de verdad, comienza a desatar lo que estaba sellado. El conflicto entre Enki y Enlil se vuelve inevitable. Capítulo 4. La fractura del cielo. Los días en Atlántida comenzaron a sentirse más densos, como si el aire cargara un secreto demasiado pesado para mantenerse oculto. Los cantos de los cristales se volvieron agudos. Las mareas subían sin luna. Las aves migratorias volaban en círculos, confundidas por una fuerza que no comprendían. En las cámaras internas del Consejo Solar, los Anunnaki discutían a puertas cerradas. La llama no es un don. Es una advertencia, decía Enlil, con la mirada dura, la voz sin emoción. Si despierta por completo, no solo la Atlántida se perderá. Se abrirán puertas que no podemos cerrar. ¿Y acaso no vinimos a recordar lo que fuimos? Respondía Enki, sereno, pero firme. ¿Cuánto tiempo más negaremos lo que la creación nos muestra? Los demás Anunnaki observaban en silencio. Algunos temían a Enlil, otros reverenciaban a Enki. Pero todos sabían que el niño había cambiado el pulso de la isla. Azara, desde su exilio forzado en los jardines internos del templo, empezó a tener visiones cada vez más claras. Soñaba con ciudades sumergidas, con serpientes de luz recorriendo los cielos, con estrellas cayendo como lágrimas. Escuchaba voces que venían de otros planos, susurrándole nombres que no eran de este mundo. Una noche, fue visitado por un ser que no era Anunnaki, ni humano. Una gura envuelta en sombras doradas, ojos sin pupilas, voz sin sonido. Le reveló una verdad que lo sacudió hasta el alma: tú no naciste de esta tierra, le dijo. Eres el eco de una voluntad más antigua que los dioses. No fuiste creado, fuiste recordado. Azara comprendió entonces que él era un canal. No un elegido por Enki, ni una aberración temida por Enlil. Era una respuesta de la llama. Un fragmento de aquello que existía antes del tiempo y de la forma. Al día siguiente, rompió su encierro. Caminó por la ciudad sin temor, y los cristales lo reconocieron. Se encendieron a su paso. La gente lo seguía. Algunos lo adoraban. Otros lo evitaban. Pero todos sentían que algo grande estaba por ocurrir. Enlil lo vio desde la altura y supo que la Atlántida estaba perdida si no actuaba. Convocó a los Kursag. Activó los sellos prohibidos. Y juró proteger el equilibrio del universo, incluso si eso implicaba destruir la obra de su hermano. Enki, por su parte, se retiró a las cámaras internas del Templo del Agua. Allí, en una cúpula sumergida, comenzó a preparar lo impensable, la apertura de la puerta del origen. Una puerta que solo podía abrirse una vez y que jamás debía cerrarse. Seguimos con el capítulo 5. Podemos mostrar el inicio de la guerra espiritual y energética entre Enlil y Enki, las consecuencias del despertar de la llama, o el primer gran cataclismo. También podríamos introducir a una gura femenina clave ligada a Azara. ¿Qué crees? Perfecto. En el capítulo 5, las fuerzas comienzan a moverse, no solo en lo visible, sino también en los planos ocultos. El despertar de Azara atrae no solo a los Anunnaki y a los Atlantes, sino a fuerzas antiguas que han permanecido en espera. En este capítulo, introduciremos a una gura femenina esencial, Seyra, guardiana del portal lunar, con un lazo profundo con Azara, uno que trasciende la historia misma. Capítulo 5. La voz del agua. Mientras el cielo ardía con presagios y los cristales del templo murmuraban sin descanso, en lo profundo de los canales sagrados, una gura se deslizaba entre aguas que no eran simples mares. Su cuerpo parecía hecho de luz líquida, su cabello huía como un río sin N. Su nombre era Seyra. Era una de las pocas nacidas del linaje de las aguas antiguas, un linaje que no venía de los Anunnaki,
ni de los humanos, sino de una fusión muy anterior, de la unión entre conciencia y huidez, entre el tiempo y la calma. Seyra era la guardiana del portal lunar, una grieta invisible ubicada bajo las cascadas de Atlantel, donde se conectaban las memorias de la Tierra con las de la Luna. Desde niña, Seyra soñaba con un niño de ojos dorados que hablaba con la llama. Cuando Azara rompió su exilio, ella lo sintió. No como un llamado, sino como un reencuentro. No lo conocía pero lo recordaba. Seyra buscó a Azara en los jardines colgantes, donde la realidad ya comenzaba a fracturarse. El aire temblaba. Los cristales emitían notas discordantes. Algunos atlantes habían comenzado a perder el juicio, intentando fusionarse con los cristales, creyéndose dioses encarnados. Lo encontró en silencio, contemplando el martes. ¿Lo sientes?, dijo ella, sentándose junto a él. Sí, respondió Azara. El cielo está por caer. Pero no en forma de castigo sino como revelación. Ella le habló del portal lunar. De lo que custodiaba. De que, si la llama estaba despertando, el portal también lo haría. Y que ambos estaban conectados, como si fueran dos respiraciones de una misma conciencia. Hay algo más bajo la Atlántida, Azara, le dijo. Algo que no ha sido revelado ni siquiera a los Anunnaki. Él la miró por primera vez. No como a alguien desconocida, sino como quien vuelve a ver a una parte olvidada de sí mismo. Y entonces ambos lo sintieron, una grieta se abrió en el tejido del mundo. No se vio. No se escuchó. Pero fue real. Un cambio en la música de fondo del universo. El portal comenzaba a activarse. A lo lejos, en el cielo nocturno, una luna que no estaba allí antes apareció. Los sabios atlantes comenzaron a desvanecerse en trances profundos. Los cursos de agua giraban en espiral, como si respondieran a una fuerza central. Enlil lo supo de inmediato, el núcleo de la Atlántida había sido tocado en su punto más sagrado. Y activó el protocolo de disolución, una medida secreta diseñada para hundir la ciudad en caso de peligro cósmico. La Atlántida había entrado en su último ciclo. Pero Azara y Seyra tenían un último camino que recorrer. El camino hacia el portal lunar. ¿Te gustaría que en el próximo capítulo profundicemos en ese viaje hacia el portal? ¿O prefieres mostrar el inicio de la guerra entre las fuerzas de Enlil y las de Enki, con los atlantes en medio del colapso espiritual y energético? Perfecto, continuemos con el capítulo 6. El viaje hacia el portal lunar comienza, y la tensión se intensifica. Mientras Azara y Seyra se adentran en lo desconocido, las fuerzas de Enlil y Enki se preparan para el conflicto que cambiará el destino de la Atlántida. Capítulo 6. La puerta entre los mundos. El camino hacia el portal lunar no era un sendero físico. Nadie podía caminar hacia él de forma directa, porque el portal no se encontraba en un lugar tangible. El portal lunar era un espacio entre los espacios, una grieta en la realidad misma, y solo aquellos con una visión que trascendiera la forma podían atravesarlo. Azara y Seyra caminaron por los ríos de cristal que huían hacia el sur, donde la tierra se volvía líquida y el aire se tornaba espeso, cargado de energía. Sus pasos eran ligeros, pero la vibración de la tierra bajo ellos resonaba con un eco profundo. Algo se estaba abriendo en el corazón de la isla. Y cada paso que daban los acercaba a lo que había estado dormido por eones. Seyra hablaba con calma, guiando a Azara a través de paisajes oníricos, donde los árboles eran rehejos del cielo, y el cielo rehejaba los océanos. Todo era un espejo, y nada podía ser tocado sin alterar la totalidad del mundo. Lo que buscamos no está más allá de nosotros, le dijo Seyra, mientras se detenía frente a una corriente que huía hacia el abismo. Está en nosotros. Pero aún necesitamos abrir la puerta. Y no será fácil. Azara la miró, comprendiendo lo que no podía explicarse. La llama primordial que había tocado en el templo central, las visiones que había tenido, todo parecía llevarlo hacia este momento. El despertar del portal no era solo el despertar de un lugar, sino de un conocimiento ancestral, algo que ni los Anunnaki podían comprender por completo. Mientras tanto,
en la isla, los eventos ya se desbordaban. Enlil había comenzado el proceso de destrucción controlada. Activó las fuerzas que arrastraban los océanos hacia el corazón de la ciudad, y los Kursag estaban desplegando una barrera energética para bloquear las corrientes de la llama primordial. No era solo un intento de proteger la ciudad, sino de erradicar cualquier intento de liberación del conocimiento prohibido. Por otro lado, Enki había comenzado a preparar a aquellos que aún le eran leales, sabiendo que la destrucción era inminente. Su plan era el último intento de preservar la esencia de la Atlántida. En los recovecos más profundos de la ciudad, se activaron los cristales cósmicos, aquellos que podrían transferir el conocimiento a otras dimensiones, creando una conexión que trascendiera la inmediatez del tiempo. Azara y Seyra llegaron finalmente a la entrada del portal, un lugar suspendido en el aire, donde el tiempo y el espacio se doblaban. Frente a ellos, el agua brillaba como espejos rotos, reflejando fragmentos de realidades que no podían existir al mismo tiempo. Este es el umbral, dijo Seyra, señalando el vórtice. Solo quien se disuelva en él podrá encontrar lo que busca. Azara extendió la mano, tocando el agua que no era agua, sino una amalgama de memorias. Sentía el peso de las decisiones, de las vidas pasadas, de los millones de destinos que ya se habían cruzado en ese momento. El pasado y el futuro se entrelazaban en ese punto. Entonces, la luna llena brilló sobre ellos, y la grieta se abrió. Un largo suspiro recorrió el mundo, y las estrellas se alinearon. Al otro lado de la grieta, una presencia antigua y sabia esperaba. No un ser físico, sino un eco de la creación, un guardián de la memoria universal que observaba a Azara con ojos llenos de conocimiento. Bienvenido, dijo la voz. Has venido a reclamar lo que es tuyo. Pero estás preparado para lo que descubrirás. ¿Qué opinas del enfoque? ¿Te gustaría profundizar en lo que Azara descubre al otro lado del portal o mostrar las últimas batallas que se libran en la Atlántida? En este capítulo 7, Azara da el paso final hacia lo desconocido, mientras la Atlántida se sume en el caos. En el otro lado del portal lunar, los secretos ancestrales comienzan a desvelarse, mientras las fuerzas de Enki y Enlil colisionan en un enfrentamiento inevitable. Capítulo 7. El velo se levanta. Azara cerró los ojos, sumergiéndose completamente en la grieta del portal lunar. La sensación fue indescriptible, una mezcla de caos y claridad, como si su conciencia estuviera siendo reestructurada en cada latido de su corazón. El tiempo ya no existía en este lugar. Los recuerdos, las emociones, las memorias del universo, todo se fundía en una sola corriente de energía. Cuando abrió los ojos nuevamente, ya no estaba en la Atlántida. El horizonte que se extendía frente a él era un vasto campo de luz líquida, suspendido en un espacio donde las estrellas parecían latir al ritmo de su propio ser. No había tierra, ni agua, ni aire. Solo la presencia del todo. La voz, que resonaba en su mente, habló de nuevo: este es el espacio entre los espacios. Aquí reside lo que no puede ser nombrado, lo que no puede ser visto, pero que está en todo. Azara no habló. No podía. Sabía que lo que ocurría aquí era más grande que cualquier pregunta o respuesta. Solo podía sentirlo. La Gura frente a él era indenida, pero estaba clara en su esencia. Era la conciencia primordial, la fuente de todo lo que había sido, lo que era y lo que sería. No se encontraba más allá del tiempo, sino en la raíz de todos los ciclos. ¿Por qué me has traído aquí?, preguntó Azara, sus palabras resonando en el vacío. La conciencia respondió sin necesidad de vocalizar: no has sido traído, te has recordado. Este es tu origen, Azara. No eres el hijo de los dioses ni el elegido por ellos. Eres el eco de una conciencia primordial que atraviesa todos los planos. La llama primordial te ha despertado para que rompas el ciclo. En ese momento, Azara vio fragmentos de su vida, fragmentos de todos los mundos en los que había existido. No solo su vida atlante, sino como una esencia cósmica, como algo eterno que se había manifestado de diversas formas en diferentes momentos de la historia del universo. Los recuerdos de cada vida, de cada cuerpo, se superponían,
y el velo de la individualidad se desvanecía. La voz continuó: tu tarea no es salvar, no es destruir. Es liberar. Los Anunnaki, los Atlantes, el universo entero, todos están atrapados en el ciclo del tiempo, en la ilusión de separación. Tú eres el vínculo para recordar que todo está conectado, que el tiempo es solo una ilusión, que la única realidad es la unidad. Azara sintió la profundidad de esas palabras, como un eco en su corazón. La verdad lo atravesaba, no como un conocimiento nuevo, sino como algo que ya sabía, algo que había olvidado. La gura frente a él comenzó a disolverse, desintegrándose en fragmentos de luz y energía. La conciencia primordial era todo y nada, lo eterno y lo transitorio, lo que existía antes del principio y después del N. Es tiempo de regresar, dijo la voz. El portal se cierra, pero tu misión ha comenzado. En ese instante, Azara sintió el tirón de la realidad otra vez. La grieta en el espacio comenzó a cerrarse, pero antes de que pudiera comprender lo que sucedía, fue lanzado de regreso al mundo físico. En la Atlántida, la guerra estaba en su apogeo. Los Kursak de Enlil habían iniciado su ofensiva, destruyendo los canales de energía que alimentaban los cristales y los templos. Los atlantes luchaban desesperadamente, pero las fuerzas de Enlil eran imponentes, y el cielo mismo se partía en dos bajo el poder de los dioses. Enki, por su parte, había desatado a los custodios de los cristales, seres que vivían dentro de los cristales cósmicos y que podían manipular la energía de los planos. En este momento, la batalla ya no era solo física, el tejido de la realidad mismo comenzaba a romperse. Mientras los dos dioses luchaban, Seyra estaba en la cima del templo, mirando hacia el horizonte. Sabía que el N estaba cerca, pero también sabía que el viaje de Azara aún no había terminado. De repente, Azara apareció, emergiendo de las profundidades del océano que rodeaba la isla. Su cuerpo brillaba con una luz intensa, la llama primordial lo envolvía. En su interior, ya no era el hombre que había sido. Era un canal, un puente entre mundos, y sus ojos rejaban la conciencia de todo lo que había experimentado. Seyra lo miró, sin palabras. Azara se acercó a ella, con una mirada de determinación. El ciclo debe romperse, dijo con voz firme. Y yo soy el que lo hará. ¿Te gustaría que en el próximo capítulo mostremos el enfrentamiento nal entre las fuerzas de Enlil y Enki, con Azara liderando la ruptura del ciclo, o prefieres profundizar en cómo Azara usa su nuevo poder para liberar a la Atlántida y a las fuerzas cósmicas involucradas? En el capítulo 8, Azara asume su rol como el catalizador del cambio. El equilibrio entre Enki y Enlil está a punto de colapsar, y la Atlántida se encuentra al borde de la destrucción. El poder de Azara, ahora despierto y total, se convierte en la única esperanza para desatar el ciclo, pero no sin consecuencias. Capítulo 8. El último ciclo. La batalla en la Atlántida ya no era solo un choque de fuerzas físicas, sino una guerra cósmica entre los antiguos dioses. Enlil, con su ejército de Kursak, dominaba el aire y la tierra. Cada uno de sus movimientos desataba tormentas, diluviando la ciudad con fuerza incontenible. En el aire, las energías oscuras que él comandaba comenzaban a formar una nube creciente, alimentada por el temor, el caos y la desesperación de los atlantes. Por otro lado, Enki, con sus cristales cósmicos y los guardianes de la energía, trataba de mantener el control sobre las fuerzas del agua y de la mente. Su ejército de seres ligados a la conciencia interdimensional enfrentaba a las huestes de Enlil con una mezcla de sabiduría y compasión, buscando preservar la armonía del universo en la medida en que lo permitiera el caos que ya se desataba. Pero todo eso era nada comparado con lo que Azara traía consigo. Azara avanzó hacia el centro del conicto, su cuerpo resplandeciendo como un faro de luz primordial. La llama que había despertado en él ahora lo rodeaba, pero no era solo un fuego, era una corriente de energía que unía los planos, una fuente de creación pura. Seyra lo observaba desde las alturas del templo, sabiendo que la decisión de Azara no solo definiría el destino de la Atlántida, sino también el de todo el universo. El ciclo del tiempo estaba en sus manos, y la única forma de romperlo era destruir el tejido que lo mantenía unido.
Azara se detuvo en medio de la plaza central, donde los cristales cósmicos brillaban intensamente. El aire estaba cargado de una energía tan densa que el tiempo parecía detenerse. Las guras de Enki y Enlil, enfrentadas por N, se congelaron en su batalla, como si la realidad misma esperara su decisión. El ciclo debe romperse, dijo Azara, alzando la voz hacia los dos dioses, cuya batalla ya había desintegrado gran parte de la ciudad. Enki lo miró, sus ojos llenos de compasión. Lo sabes, hijo. Este es el último paso, pero no es fácil. El equilibrio está en la separación, en la coexistencia de lo opuesto. Romperlo sería un caos irreparable para todo lo que conocemos. Enlil, por su parte, lo observó con desdén, su cuerpo rodeado de tormentas y rayos. No puedes romper lo que ha sido el fundamento de la creación. Si lo haces, destruirás lo único que mantiene el orden del universo. Azara no respondió. No necesitaba hacerlo. Sabía lo que debía hacer. El rayo de energía que emanaba de su cuerpo se extendió, tocando los cristales cósmicos, absorbiendo toda la energía que las entidades de Enki y Enlil habían acumulado durante milenios. Fue un golpe de luz tan puro que las estrellas en el cielo se desvanecieron momentáneamente. Y en el instante en que el rayo alcanzó el centro de la Atlántida, todo el ciclo se detuvo. La ciudad tembló como si el propio tiempo fuera desmantelado. Las líneas del espacio y el tiempo se entrelazaron y luego se disolvieron, dejando atrás solo la sombra de lo que había sido. Enki y Enlil, aún vivos pero ahora reducidos a meras sombras de lo que alguna vez fueron, miraban la escena con asombro y horror. La realidad se estaba reconfigurando, y todo lo que conocían se estaba desintegrando. Azara se acercó al portal lunar, que había comenzado a abrirse una vez más. Esta vez, no era solo un paso hacia otro mundo, sino el regreso a la unidad primordial. Las voces de los antiguos, los dioses y las entidades cósmicas, resonaron en su mente mientras el espacio ante él se distorsionaba. Has liberado al universo del ciclo. El principio y el N son solo sombras de lo que realmente existe, dijo la voz que Azara había escuchado al principio, una presencia que ahora no era ni más ni menos que su propia esencia expandida. La llama primordial, que había sido el núcleo de su despertar, ahora se transformaba en algo más, una corriente de conciencia colectiva, un ujo que integraba todos los mundos, todos los tiempos y todas las realidades. Azara se convertía en la síntesis del todo, el puente que unía todo lo que existía y lo que había dejado de existir. Con una mirada hacia Enki y Enlil, que ahora comprendían la magnitud de lo que había sucedido, Azara se disolvió en la luz, y la Atlántida, desapareció en un destello que iluminó el horizonte por un último y eterno instante. La llama ya no necesitaba ser contenida. El ciclo de la creación y destrucción había quedado atrás, y el universo comenzaba, por N, a ser libre. Epílogo, el regreso a la unidad del Sol se alzaba sobre un nuevo mundo, uno donde el tiempo y el espacio ya no gobernaban las leyes de la existencia. La Atlántida, aunque perdida en forma, vivía en la memoria colectiva de aquellos que habían sido tocados por la llama primordial. Azara, ahora más que una gura, era una conciencia universal. El portal lunar ya no era un umbral físico, sino una conexión interna, accesible desde cualquier ser que recordara la unidad del todo. Los ecos de las antiguas civilizaciones, Atlántida, Sumeria, Egipto, se desvanecían, pero su esencia permanecía, como fragmentos de una sabiduría perdida, esperando a ser recordada una vez más. Fin. Este podría ser el cierre del ciclo de la Atlántida. ¿Te gustaría expandir alguna parte, agregar un epílogo más detallado o explorar las consecuencias de la ruptura del ciclo en otras dimensiones? Para este libro, que aborda temas de la Atlántida, los Anunnaki, la llama primordial y la ruptura del ciclo cósmico, un título que capture la esencia de la trama podría ser, El ciclón de la eternidad. Este título refleja tanto la destrucción del ciclo como el renacer eterno y la energía cósmica que impulsa la narrativa. También implica el torbellino de cambios que Azara desata al liberar la esencia primordial del universo. En un tiempo olvidado, la Atlántida se encuentra en el epicentro de una guerra cósmica entre los antiguos dioses Anunnaki,
Enki y Enlil. Ambos buscan controlar el destino del universo a través de un ciclo interminable de creación y destrucción. Pero en medio de este conecto, surge Azara, un ser marcado por la llama primordial, cuya misión es romper el ciclo que aprisiona a todos los mundos. Acompañado de su guía espiritual Seyra, Azara descubre que su verdadera esencia es mucho más grande de lo que imagina, no es solo un hombre, sino un puente entre mundos y tiempos. Mientras Enki lucha por mantener el equilibrio cósmico y Enlil por imponer su orden a través del caos, Azara se enfrenta a la difícil decisión de liberar al universo de su eterna repetición, aunque esto implique la disolución de la realidad tal como se conoce. El Ciclón de la Eternidad es una novela épica que mezcla mitología, filosofía y ciencia ficción, explorando los misterios del tiempo, la conciencia y el poder de la unidad. En un viaje que desafía la comprensión humana, Azara debe enfrentarse a los dioses, al destino y a su propia identidad para liberar al universo del ciclo eterno que lo aprisiona. Una historia de sacrificio, revelación y el despertar de una conciencia cósmica que cambiará para siempre la esencia misma de la existencia.